Muy buenos días. Primero, excusar al ministro de Salud, Jaime Mañalich, que en estos momentos se encuentra en una reunión junto con el presidente de la República, don Sebastián Piñera, y los médicos jefes de las unidades de pacientes críticos de los establecimientos de salud, tanto de hospitales como de centros privados. Quisiera comenzar esta cuenta diaria de nuestro reporte de coronavirus comentando el trabajo que hemos realizado últimamente en favor de las residencias sanitarias. Nosotros comenzamos con las residencias sanitarias desde los últimos días de marzo, pero gracias al impulso que le ha dado el presidente Sebastián Piñera en cuanto a aumentar notoriamente la capacidad de residencias sanitarias ya a más de 12.000 cupos, es que los últimos días hemos también aumentado fuertemente la cantidad de personas que han utilizado estas residencias. Y esto ha sido gracias al trabajo colaborativo con los alcaldes. Nosotros le hemos traspasado funciones de aislamiento, de trazabilidad a la atención primaria, a los consultorios. Esos consultorios están bajo la administración de los alcaldes. ¿Y quién mejor que ellos, que saben dónde están los vecinos más vulnerables? ¿En qué condiciones viven los vecinos más vulnerables? ¿Quiénes son los vecinos que más necesitan de un aislamiento efectivo para poder cumplir una cuarentena de forma efectiva y no contagiar a quienes más quieren? Esos son los alcaldes. Y ayer, por ejemplo, estuvimos trabajando con el alcalde de La Florida, don Rodolfo Carte, y la alcaldesa de La Pintana, señora Claudia Pizarro, con quienes hemos podido realizar operativos humanitarios de traslado de personas que no tienen las condiciones en su hogar para poder realizar una cuarentena de forma digna y efectiva a estas residencias sanitarias que hemos dispuesto en cada una de las regiones del país para poder ayudar, sobre todo, a esas familias más vulnerables a disminuir la velocidad de contagio y cuidar, obviamente, de los adultos mayores, de los enfermos crónicos. En cuanto a la campaña de vacunación por influenza, nosotros, iniciamos tempranamente esta campaña de vacunación. Y al día de hoy ya hay 7.2 millones de personas que se han vacunado, de las 7,5 millones que eran sujetos, grupos de riesgo. Es decir, un 95% de las personas ya se han vacunado, siendo completo récord para una campaña de vacuna de influenza. ¿Y esto cuál era el objetivo? Que el virus de la influenza no circulara y de esa forma disponer de una gran cantidad de camas, sobre todo de camas de cuidados intensivos, para poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Y eso se ha logrado. Hoy día las personas que están hospitalizadas son exclusivamente personas que tienen el virus del coronavirus. Y eso ha permitido disponer de un mayor número de camas para atender esta patología, esta pandemia. Durante los últimos 10 días, hemos aumentado fuertemente la cantidad de camas críticas en nuestro país. Teníamos 2.600 al 31 de mayo, ya hoy día hay 2.900 unidades de cuidados intensivos y en los próximos días seguiremos aumentando. Eso con la llegada de nuevos ventiladores, de nuevos equipos de oxigenación de alto flujo que se llegará este domingo y a partir de la próxima semana también tendremos la llegada de nuevos vuelos para poder seguir aumentando nuestra cantidad de camas críticas. En relación a la situación de pandemia de carácter mundial, ya hay 7,5 millones de personas que se encuentran contagiadas y 421.000 han fallecido. Hay 3,5 millones que se encuentran ya recuperadas. Y la situación en nuestro país también está en aumento. Hemos visto en los últimos días cómo ha seguido creciendo esta situación, sobre todo en la región metropolitana y en la región de Tarapacá, en donde hay cuarentenas ya para disminuir esta velocidad de contagio. Durante las últimas 24 horas se registraron 6.754 casos nuevos, de los cuales 6.217 son casos que presentan síntomas y 537 personas que no han presentado síntomas, es decir, asintomáticos. La cifra total de personas ya diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza la cifra de 160.846 personas, de las cuales 26.218
están activas, es decir, en un periodo de contagio. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, se informaron 222 personas que lamentamos profundamente. Quiero recordar, tal como lo hemos hecho los últimos días, que estas personas tienen una fecha de fallecimiento distinta a la fecha de inscripción, que es la que se informa diariamente. Y para graficarlo claramente, el día 10 de junio, de estas 222 personas, fallecieron 23. De estas 222 personas, el día 9 de junio fallecieron 92 personas. El día 8 de junio, 22 personas. Y antes del día 8 de junio, fallecieron 85 personas. En cuanto a nuestra red integrada de COVID-19, que incluye todos los hospitales y clínicas y prestadores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, hoy se encuentran 1.647 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.391 están con apoyo de ventilación mecánica y 372 de estas se encuentran en estado crítico. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles, el día de hoy se encuentran 310 ventiladores disponibles. En cuanto a la cantidad de exámenes de laboratorios informados las últimas 24 horas, el día de ayer se informaron 18.733, acumulando 799.777 exámenes. Para poder graficar la cantidad de exámenes que estamos realizando gracias al aumento que hemos realizado de los laboratorios, a ya más de 80 laboratorios distribuidos en todas las regiones del país, es que si uno se compara con países como Alemania, que han aumentado fuertemente su capacidad de testeo, podemos graficarlo que estamos a un nivel similar a ellos. Ellos en una semana realizaron 400.000 exámenes en su semana más alta de su contagio y nosotros estamos realizando en una semana aproximadamente 140.000 exámenes. Si uno eso lo pondera por la cantidad de habitantes, que ellos son 4 veces más que los habitantes que hay en nuestro país, podemos decir que estamos en un nivel de los exámenes realizados por Alemania. En cuanto a la cantidad de exámenes totales, son 799.776. Tal como lo comencé mencionando, en relación a las residencias sanitarias, ya disponemos de 131 recintos para poder recibir a las personas que quieran realizar una cuarentena de forma efectiva sin arriesgar a sus seres queridos. Y esto significa que hay más de 12.000 cupos disponibles para poder recibirlos en cualquier región del país. Eso es todo en cuanto al reporte diario. Voy a ceder la palabra al ministro de Ciencias, don Andrés Kub. Muy buenos días. En quizás los momentos más difíciles que atravesamos de esta epidemia, es importante recordar que es a través de la unidad y de la colaboración que encontraremos la salida. En este espíritu colaborativo, desde el Ministerio de Ciencia hemos trabajado de manera incansable junto a otros ministerios, la comunidad científica y de innovación y a través de alianzas con el sector privado para encontrar esas soluciones que todos necesitamos. Junto con mantener firme el compromiso de entregar cada vez más y mejor información, quiero compartir con ustedes 3 líneas de trabajo que hemos impulsado desde el Ministerio para apoyar este gran esfuerzo país. Primero, una vacuna será la solución definitiva para el COVID-19. Y aunque existen numerosos equipos de investigación en el mundo trabajando desde el inicio de esta pandemia, su desarrollo tardará entre 12 y 18 meses, porque cada investigación necesita una serie de etapas rigurosas de prueba. La Organización Mundial de la Salud
informa periódicamente cómo avanzan los distintos desarrollos a nivel mundial y hoy día existen alrededor de 10 estudios en fase clínica, ya en pruebas con humanos. Como ministerio estamos trabajando para que cuando llegue el momento podamos asegurar el acceso oportuno y equitativo en Chile de una vacuna segura y efectiva para el COVID-19. A través de la colaboración internacional en investigación y desarrollo y poniendo a disposición las capacidades y ventajas de nuestro país, buscaremos optar a las mejores opciones para acceder a la vacuna. Esto lo hemos trabajado junto con embajadores y conversaciones que ha tenido el presidente de la República con otros mandatarios. Por esto, el presidente nos ha encomendado liderar una estrategia nacional para una vacuna COVID-19 que nos permita prepararnos para llegar con ella lo antes posible, primero a la población más de riesgo y luego a toda la ciudadanía. Esta estrategia consiste en identificar desarrollos promisorios y establecer colaboraciones internacionales para realizar ensayos clínicos en Chile, contribuyendo al desarrollo de la vacuna y al fortalecimiento de la comunidad científica. Ya tenemos establecido contacto con algunos desarrollos, por ejemplo, en China, que están entrando en fase de prueba en humanos. Llevaremos adelante esta tarea junto al Ministerio de Salud, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y con la activa participación de la comunidad científica, tanto en asesoría, en gestión y ejecución de ensayos clínicos. Segundo, junto a este desafío, quiero destacar el aporte de la comunidad de innovación local en la plataforma llamada Un Respiro para Chile, que ha levantado un inédito esfuerzo para complementar el stock de ventiladores mecánicos de la red de salud. Desde fines de marzo, como ministerio, junto a la SOFOFA, el BID, la Sociedad Chilena de Medicina Intensivo y un grupo de expertos, apoyamos el desarrollo de sistemas alternativos de ventilación a través del talento local y el desarrollo tecnológico de empresas, universidades y de nuestras Fuerzas Armadas. Así, hemos impulsado la recuperación de ventiladores en desuso, la utilización de tecnología de ventilación para múltiples pacientes y la fabricación de ventiladores mecánicos de emergencia hechos en Chile. Gracias a esta convocatoria ya se evaluaron 35 prototipos. De ellos, 5 diseños nacionales se encuentran hoy en fases de prueba. Esperamos en estos días tener noticias definitivas del primero de estos equipos, que está por finalizar la última prueba de los ensayos clínicos y preparándose entonces para su fabricación. Quiero aprovechar de destacar que gracias a esta plataforma se ha generado un valioso acuerdo para evaluar estos equipos en un sistema que no existía en nuestro país. En este protocolo colaboraron distintas instituciones como la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia, el Laboratorio CERTEMED de la Universidad del Paraíso, el Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Por último, quiero compartir con ustedes los avances de la red de laboratorios universitarios para COVID-19, que anunciamos hace 3 meses en este mismo espacio y que lidera la subsecretaria Torralba junto a las Ceremis y a las comunidades de investigación de las universidades, centros de investigación y sociedades científicas de Chile. Esta red de laboratorios universitarios, en menos de 3 meses, ha sumado 31 centros diagnósticos, los que representan hoy alrededor del 10% de todos los exámenes de PCR que realizamos en Chile. Con un promedio de 2.400 test diarios, estos laboratorios suman más de 78.300 exámenes analizados y cumplen un rol fundamental, descentralizando las capacidades de diagnóstico en 13 regiones del país, siendo, por ejemplo, en Atacama, el único laboratorio que analiza exámenes de PCR. Quiero aprovechar de agradecer el enorme esfuerzo y la generosa colaboración de las universidades y de todos los que han apoyado a esta red, que ha permitido fortalecer la capacidad de diagnóstico del país, contribuyendo no solo a esta pandemia, sino también dejando capacidades instaladas para una epidemia similar en el futuro. Muchísimas gracias.
Abrimos el espacio Buenas para tardes, preguntas. subsecretario. ¿Existe discriminación entre los pacientes en la atención? Esto debido a que un informe que dio a conocer la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile daba cuenta de demoras tanto en la atención y en el resultado del PCR, y también con aquellos que son pacientes tanto de FONASA y así también desde las ISAPRES. ¿Existe una discriminación entonces en cuanto a los pacientes que están en la red de salud pública? Y así también otra pregunta, ¿en qué van estas pruebas que aseguraron que estaban haciendo con el test de saliva? Si existe un espacio ya en los laboratorios para implementarlos. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra al subsecretario. En cuanto al examen de PCR mediante saliva, seguimos trabajando para poder implementarlo con el objetivo de hacer más rápido la toma de muestra del examen y también de reducir la probabilidad de contagio del personal de salud, pero aún no tenemos ya fecha definitiva. En relación a la cantidad de exámenes por PCR que estamos realizando diario, sea para FONASA, sea para ISAPRE, sea para el personal de Fuerzas Armadas, de Carabineros, acá hay una sola red integrada COVID-19. Y esta es la red de laboratorios que acaba de mencionar el ministro Cud, que está compuesta no solamente por los laboratorios públicos, por los laboratorios privados, sino que también por los laboratorios de las universidades. Son más de 80 laboratorios que al día de hoy ya están realizando 20.000 exámenes diarios. Hace 4 semanas atrás estábamos realizando una cantidad notablemente inferior. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Un trabajo enorme para poder seguir aumentando esta capacidad de testeo, porque estamos liderando una estrategia de testeo, de trazabilidad y de aislamiento a través de las residencias sanitarias. Bajo esta lógica, nosotros estamos trabajando día a día, durante las 24 horas del día, para poder seguir aumentando esta capacidad de testeo. Obviamente, nos interesa dar el plazo en el menor tiempo posible. Y eso es lo que estamos trabajando, insisto, diariamente para poder aumentar cada día más y más nuestra capacidad de testeo. Pero más allá de este trabajo que ustedes están realizando, ¿ustedes han evidenciado esta discriminación para los pacientes que son de FONASA, los que son de ISAPRE? ¿Existen críticas respecto a esto? ¿Va a haber alguna fiscalización para dar cuenta de esto? Nosotros no tenemos evidencia de que exista una discriminación, por lo tanto, el trabajo que se está haciendo es seguir aumentando la capacidad. Insisto, esta capacidad es para todos los ciudadanos. Acá hay medidas de salud pública. No son prestadores privados que atienden a pacientes de ISAPRE, no son prestadores públicos que atienden a pacientes de FONASA. Acá hay una sola red y esta red da atención a la totalidad de la ciudadanía a través de la red integrada de COVID-19. Si es necesario seguir abriendo más laboratorios, obviamente que lo vamos a seguir realizando. Nosotros tenemos los insumos para poder seguir testeando esta cantidad de personas con el objetivo de mantener esta estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento. Buenas tardes, subsecretario, ministro. ¿Cómo va la coordinación con el registro civil? Esto luego de que el director ayer señalara que ellos no conocían la metodología y estaban colaborando con el ministerio. Y también si se puede referir al oficio enviado por el fiscal nacional Jorge Abbott al ministro de Salud, indicando algún problema en la certificación de las muertes domiciliarias. ¿Pide el fiscal nacional en este oficio reiterar a los establecimientos de salud la emisión oportuna de certificados de defunción y además solicita designar coordinadores en esta materia? Efectivamente, recibimos un oficio del señor fiscal nacional, el señor Jorge Abbott, y agradecemos que haya realizado eso. ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad que recae en los médicos de la red de salud integrada COVID-19. Son ellos los que tienen la responsabilidad, cuando no hay presencia o presunción de participación de terceros, de entregar el certificado de defunción. Y es por eso que yo mismo he instruido a los servicios de salud para que designen a una persona que esté las 24 horas del día, pudiendo facilitar el proceso y la coordinación con Fiscalía, con el Servicio Médico Legal. ¿Para qué? Para dar dignidad en los momentos más duros de la vida, que es cuando fallece un ser querido, y es por eso que eso debe mejorar y, insisto, agradezco el ordinario enviado por el fiscal Abbott, que determina claramente de quién es la responsabilidad cuando no hay participación de terceros.
Sobre la coordinación con el registro civil, subsecretario, luego de las declaraciones de su director que no conocía la metodología, quedan las dudas de cómo está este trabajo en conjunto. Si se puede referir, gracias. Nosotros estamos recibiendo de parte del registro civil diariamente la información y es por eso que podemos comunicarla aquí a toda la ciudadanía con transparencia, indicando cuándo son los días exactos de fallecimiento, y agradecemos nuevamente el trabajo que está realizando el Servicio del Registro Civil en colaboración con esta pandemia y el Ministerio de Salud. Subsecretario, buenas tardes. ¿Qué está pasando con el Hospital San José? Tenemos imágenes de pacientes que están siendo trasladados desde la carpa de afuera hasta el interior, están siendo llevados básicamente envueltos en plástico, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿están instalados todos los equipos de ventiladores que han traído? ¿Existe la capacidad de seguir aumentando camas o estamos a tope? Nosotros tenemos la posibilidad de seguir creciendo. Hay un plan que se diseñó en el mes de febrero en que cada uno de los hospitales diseñó cómo aumentar esta capacidad. Incluso algunos hospitales, como lo hemos visto en la Posta Central, como en el Sotero del Río, como el mismo San José, han aumentado aún más de esta planificación inicial. Y obviamente desde el Ministerio de Salud tenemos comprometidas ya compras que están llegando semanalmente y es por eso que lo acabo de mencionar. El día domingo vamos a recibir 100 ventiladores más 200 equipos de oxigenación de alto flujo y esto se va a ir repitiendo en los próximos días. Nosotros tenemos la capacidad, sobre todo en regiones, de seguir creciendo en camas de unidades de cuidado intensivo, es decir, camas con ventilación mecánica o con algún equipo de ventilación de acuerdo a la necesidad del paciente y al cuidado que requiere cada uno de ellos. En relación al Hospital San José, a propósito de la lluvia, ingresó por debajo de la carpa agua y obviamente por precaución de los pacientes se hizo un traslado preventivo para obviamente corregirlo rápidamente y volver a utilizarlo en beneficio de todos nuestros pacientes. Y son esas las condiciones que merecen los pacientes. Y lo segundo, le pregunto por el tope de camas porque Luis Castillo dijo en una entrevista hoy en la mañana que estamos llegando a un límite del cruce entre abrir camas y dejarlo a manos inexpertas, que pueden ser complicado y peligroso. Entonces, lo que usted dice que todavía podemos seguir creciendo contradice lo que dice Luis Castillo, que trabaja justamente en la coordinación de camas, por lo menos en el sector privado. Faltarían recursos humanos, subsecretario, a pesar de las capacitaciones. Nosotros, tal como usted lo menciona, realizamos capacitaciones a más de 40.000 personas en conjunto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Estas se realizaron a partir del mes de marzo desde el Hospital Digital, es decir, teniendo conectividad para todo el que quisiera, todos los funcionarios de salud que trabajan en las unidades de paciente crítico, en los servicios de urgencia, en los servicios de medicina, incluso en personal que trabaja en la atención primaria de los servicios de urgencia, pudo conectarse, es decir, más de 40.000 personas. Adicionalmente, nosotros sabíamos que al requerir ampliar más camas, íbamos a necesitar un mayor número de personas. Y es por eso que a la fecha ya se han contratado más de 11.000 personas con el objetivo de entregar lo más importante en la atención al cuidado de los pacientes, que son el personal necesario, es decir, técnicos de enfermería, kinesiólogos, enfermeras, médicos, auxiliares. Acá nosotros hemos hecho un trabajo diario, todos los días, y no solamente de ministros, subsecretarios, de gobierno. Acá hay un trabajo de más de 360.000 personas que están en los consultorios, que están en los hospitales, y esas personas de verdad están sudando para poder entregar esta atención que requeremos en tiempos de pandemia. Nosotros necesitamos que nos ayuden, que se sumen a este trabajo, porque esta batalla tenemos que ganarla todos juntos. No necesitamos que personas se pongan a criticar lo que realizamos sin críticas constructivas que aporten a poder enfrentar de buena forma esta pandemia. Subsecretario, ¿puede dar detalles de cómo ha avanzado el trabajo de la atención primaria respecto a la trazabilidad? ¿Se derivaron ya los recursos, los vehículos, los elementos de protección? ¿Tienen cifras respecto a ese trabajo que puedan dar a conocer? Este trabajo, tal como lo mencionamos anteriormente, se viene desarrollando hace ya bastantes semanas. Este trabajo que ha hecho la atención primaria a través de sus trabajadores en cuanto a saber dónde están cada uno de los contagiados, insisto, se venía realizando hace varias semanas. ¿Qué es lo que se ha provocado ahora último de acuerdo al cambio de funciones que nosotros por resolución emitimos? Es que le permitimos a la atención primaria no solamente
realizar un trabajo de visita domiciliaria, que lo estábamos ya realizando desde el mes de marzo, de hospitalización domiciliaria, que insisto, ya hay más de 1.000 personas que están en hospitalización domiciliaria, en la apertura de los servicios de urgencia de atención primaria, es decir, los SAPU, los SAR, por 24 horas a aquellos establecimientos que no lo hayan hecho. Todo ese trabajo, que agradezco profundamente a los alcaldes, ya se venía realizando. Ahora, en cuanto al traspaso de funciones de la autoridad sanitaria, de la Seremi, hacia los equipos de atención primaria, es un trabajo que está avanzando día a día. Y el mejor ejemplo de eso es la cantidad de personas que los alcaldes han llevado, han trasladado a través de operativos humanitarios a las residencias sanitarias. Ese es el resultado de un buen ejercicio de trazabilidad. Cuando los consultorios reciben la información de cada una de las personas que se encuentran contagiadas, pueden determinar quiénes son los contactos estrechos, que principalmente son las personas que viven en su mismo hogar. A esas personas se les realiza una visita y de acuerdo a esa visita se determina obviamente si esas condiciones permiten o no poder realizar una cuarentena de forma efectiva. En caso que no, el mismo municipio a través de la atención primaria puede coordinar el traslado. Y ayer yo mismo presencié de primera fuente el traslado que hizo el alcalde Carter de La Florida, también el trabajo que hizo la alcaldesa de La Pintana, señora Claudia Pizarro, en cuanto a poder darle la posibilidad a personas muy vulnerables, la posibilidad de realizar una cuarentena de forma efectiva. ¿Cuándo podrían incorporarse cifras de trazabilidad en estos reportes? Perfectamente, estamos aplicando indicadores y que en un futuro cercano van a ser incorporados también al reporte para ir dando seguimiento al trabajo que se está realizando comuna por comuna. Subsecretario, muy buenos días. El 1 de junio se cambió el criterio sobre los casos activos. Ahí teníamos casi 59.000. Con la modificación la baja fue realmente significativa. Incluso hoy ya no llega ni siquiera a los 30.000 casos activos. Hay gente que incluso dando positivo nunca va a ser considerada como contagiante debido a los retrasos que existen en la entrega de resultados de los test PCR. Algunos investigadores plantean que incluso esta cifra podría ser el triple de lo que se está informando. Entonces, lo primero es saber cuál es la estimación que ustedes hacen real respecto de los casos activos. Y además usted hoy en la mañana dijo que los cambios había que buscar o ver bien cuál era lo que perseguían. ¿Qué es lo que se perseguía precisamente con este cambio de casos activos? ¿No cree que esto puede, además de confundir a la ciudadanía, también dar una falsa seguridad ante la posibilidad de adquirir el virus? Y en esa línea, el ministro Kub, justo en el día que conocimos las peores cifras, ¿no es algo también distractor hablar de la vacuna? A ver, en relación a nuestra capacidad de testeo, acabo de mencionarlo. Nosotros estamos realizando una cantidad de testeo muy elevada, muy comparable con otros países que han hecho un trabajo muy bueno como es Alemania. Nosotros diariamente estamos realizando un promedio de 20.000 exámenes diarios. Eso implica a la semana 140.000. Para una población de 20 millones en comparación a la población de 80 millones de Alemania, que realiza 400.000 test a la semana, es un nivel adecuado para poder testear, trazar y aislar. Este trabajo nosotros vamos a seguir creciendo. Nosotros necesitamos seguir testeando a todos quienes presenten síntomas y cumplan la condición de caso sospechoso. Obviamente podemos cometer errores y eso está dentro de las posibilidades de cuando se enfrenta a una pandemia. Pero tenemos que ver la visión global de todo el trabajo que se ha realizado. Cuando uno ve que se hacen críticas por casos puntuales, nosotros primero es lamentar y tratar de corregir ese caso puntual. Pero cuando uno ve todo el trabajo que se ha realizado en cuanto al aumento de camas, en cuanto al aumento de la capacidad de testeo, de pasar de un solo laboratorio, que era el Instituto de Salud Pública, a tener más de 80, apoyado fuertemente con el trabajo que han realizado las universidades, logrando hacer 20.000 exámenes diarios. Cuando uno ve que la red de unidades de cuidado intensivos, que durante 10 años estuvo en 600 camas en el sector público, y que ahora, a propósito de toda esta conversión, hoy día ya hay 2.900 camas para poder atender a quienes más lo necesitan, porque se agravan más, sobre todo a los adultos mayores. En todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a residencias sanitarias, 12.000 residencias sanitarias dispuestas para cualquier ciudadano en cada una de las regiones del país, y que esas se estén utilizando a una velocidad y gracias a la ayuda que los alcaldes, y aprovecho de invitar a quienes no lo han hecho a que se sumen a esto, porque es
Son ellos los alcaldes quienes conocen la realidad muy de cerca de cada uno de sus vecinos. El trabajo que se hizo en vacunación, haberse anticipado a una campaña de vacunación para hoy día no tener circulación del virus de la influenza, es un trabajo enorme que han hecho los trabajadores de la atención primaria de salud. Todo este trabajo ha ayudado a que esto se enfrente de buena forma. Nosotros lamentamos, obviamente, cada uno de los fallecimientos que ocurren en nuestro país a propósito del coronavirus. Y también, insisto, corregimos cada uno de los problemas que se vayan presentando. Pero esto hay que tener conciencia, es una situación de estado de catástrofe. Podemos cometer errores, podemos ir corrigiendo día a día, pero lo que no va a dejar de pasar es que vamos a trabajar durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, para poder seguir haciendo un buen trabajo de cara a la ciudadanía. Pero yo le estaba preguntando por los casos activos. Por ejemplo, ¿cuál es la estimación real que hacen ustedes de cuántas personas hoy están contagiando? Les recuerdo, el 1 de junio teníamos casi 59.000. Entonces, si es que ustedes hacen alguna estimación y si eso concuerda, por ejemplo, con lo que han planteado distintos investigadores de que esa cifra podría ser del triple. Y reitero también la pregunta al ministro Kup, si es que puede ser precipitado hablar hoy de una vacuna. En cuanto al cambio de metodología de casos activos por fecha de inicio de síntomas, ya se explicó. Existe una metodología que es la que se ocupa en el informe de epidemiología en base a la fecha del inicio de síntomas. Después del inicio de síntomas puede transcurrir varios días a que la persona consulte por el médico. Una vez que consulta en el médico, la persona es definida como caso sospechoso. Al ser definida como caso sospechoso, se le debe realizar el examen de PCR o, si es contacto estrecho, se define como caso probable. Habiendo hecho esa definición, después se entrega el resultado del examen. Hoy día, insisto, tenemos una capacidad de 20.000 exámenes y eso sigue aumentando todos los días. Una vez que se entrega el resultado del examen, obviamente hay un plazo que transcurre entre la entrega del examen y la fecha de inicio de síntomas. Obviamente nosotros las cifras las miramos detenidamente y hay cifras que sirven para un objetivo, que es informar diariamente a la ciudadanía de forma clara y transparente todos los días acerca de lo que va sucediendo. Y hay otro informe que es de epidemiología que tiene otro objetivo. Acá no se trata de confundir y es por eso que se toman decisiones distintas con la información de acuerdo a cómo ésta se procesa y se entrega. En cuanto a la última pregunta, cedo la palabra al ministro de Ciencias, Andrés Kup. Creo que justamente lo contrario, no es una decisión precipitada, todo lo contrario, es una decisión de preparación. Tal cual como nos preparamos muy al inicio respecto a la preparación del sistema de salud, también nos preparamos desde la comunidad científica, con una reunión el 18 de febrero para planificar cómo iba a ser una potencial red de laboratorios que hicieran PCR, que hoy día están siendo una capacidad adicional de nuestro sistema. De la misma forma, estamos hoy día anticipándonos, porque este es un proceso que va a durar bastante tiempo, entre 12 y 18 meses, y donde hoy día se están cerrando los acuerdos internacionales con aquellos candidatos promisorios que pueden presentar una solución definitiva a esta epidemia. Por lo tanto, este escenario donde nos empezamos a preparar a través de ensayos clínicos con la comunidad internacional está totalmente en línea con lo que hemos hecho desde el comienzo de prepararnos, de anticiparnos frente a una epidemia sin precedentes. Muchísimas gracias por sus preguntas. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.